cómo recomenzar, porque hemos empezado hace mucho tiempo estas preocupaciones y sobre estas preocupaciones los análisis. Esas preocupaciones que tienen que ver con nuestras formaciones sociales, que René Zabaleta Mercado llamaba abigarradas, y a partir de Bolívar Echeverría podemos llamarlas barrocas, que quizás es un término más apropiado. Estamos hablando de estas formaciones sociales que se dan después de la conquista y la colonización, que se dan no solamente a partir de esa conjunción que consiste en el trastocamiento profundo de las sociedades autóctonas del continente de Abya Yala. Pero tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho en las últimas exposiciones, que lo que ha ocurrido no puede interpretarse deductivamente a partir de modelos teóricos, como los que se ha intentado desde la interpretación de la formación social. O sea, la teoría de la formación social, que es una especie de expansión de la teoría del modo de producción. Una formación social que ha sido interpretada como articulación de los modos de producción. Una articulación específica y podríamos decir hoy en día singular. Bueno, pero eso es una aproximación, ¿no ve?, a la complejidad que es sinónimo de realidad o a la realidad que es sinónimo de complejidad. Obviamente estamos hablando de la realidad social, histórico-política, social, económica y cultural. En este sentido, tenemos que seguir haciendo anotaciones de todos estos antecedentes. Avances al respecto, teóricos, van a tener que ver con lo que produce el marxismo africano, el marxismo afro del Caribe, el marxismo afro, porque ellos van a pensar el mundo desde ese acontecimiento que es precisamente la inauguración del sistema mundo capitalista. Y esa inauguración tiene que ver con la colonización moderna a gran escala, a escala planetaria podríamos decir, pero cuyo centro importante, significativamente importante, es la conquista de Abya Yala. Y tiene que ver con la esclavización generalizada del África subsahariana. Esos dos acontecimientos dan sitio a la emergencia de lo que hoy conocemos como el sistema mundo capitalista. Lo que no quiere decir que ahí empiece el capitalismo. El capitalismo tiene una historia más larga. Comienza en Medio Oriente con las primeras ciudades, es decir, tiene un centro en un determinado momento en China, después se va expandiendo hacia Europa, con todas las convulsiones históricas que se dan, entre esos las cruzadas y después, antes y después, la expansión musulmana, la ruptura de los circuitos que tienen que ver con el camino de la seda, ¿no?, o los recorridos de la seda y los recorridos de las especies, que es lo que dicen que en parte es uno de los factores que habría ocasionado la búsqueda de otras rutas marinas hacia el oriente. Bueno, todo esto, digamos, va a provocar precisamente una reflexión novedosa, nueva, singular, un uso muy creativo del marxismo, y ese es el marxismo afro. Y después, de una manera sistemática, la teoría de la dependencia, es decir, los marxistas latinoamericanos,
van a desarrollar una teoría del sistema mundo capitalista en términos precisamente de la dependencia, donde una de las tesis sobresalientes es de que el desarrollo crea subdesarrollo. Entonces ahí está la concepción geopolítica de centros y periferias. No son avances, pero sigue siendo aproximación. Es decir, son aproximaciones a la realidad compleja. Entonces, no se termina de resolver. Podemos anotar, digamos, las teorías que se dan en Bolivia y también en el Perú y, bueno, en el continente. Podemos destacar algunas figuras importantes, pero nos vamos a concentrar en tres. Sergio Almaraz Paz, ¿no?, tiene en sus investigaciones y en su análisis crítico de petróleo en Bolivia, en su genealogía del poder, en el poder y la caída, y después en la evaluación existencial que se hace de la Revolución del 52, que dura 12 años, hasta el 64, y sus reminiscencias de las dictaduras militares que impone el Pentágono, y detrás, obviamente, aunque tenía otro proyecto con una especie de disfraz democrático, el Departamento de Estado. Bueno, en esta investigación de Sergio Almaraz Paz, lo que tenemos es una lectura de una formación social singular, como la boliviana, desde la mirada del dramatismo político y económico de los recursos naturales. Es decir, de alguna manera podemos decir una forma de analizar la dependencia y la subalternidad, y lo que se ha llamado en la izquierda nacional esa condición mediadora de la lumpenburguesía, que es el cipayo, el cipayaje. Pero lo interesante es cómo describe lo que son esas formaciones sociales, sobre todo la boliviana en su tiempo, en el tiempo del ciclo del petróleo que estaba comenzando, en el tiempo del ciclo del estaño que estructura un superestado, una estructura de poder que da la explicación del perfil político, del perfil específico de las dominaciones en un país de mayorías indígenas. Obviamente ya es importante en ese entonces la población mestiza, y a partir de un determinado momento se deja de hablar de una población criolla que era la minoritaria en el periodo colonial y en los primeros años de la República. Entonces aquí ya tenemos, digamos, un pensamiento propio, diríamos, que está pensando desde el drama de las dinámicas de poder, de dominación, de saqueo y de despojamiento de los recursos naturales. Y está a partir de esa mirada describiendo las estructuras y las formas de una formación social específica. En René Zabaleta Mercado tenemos también una aproximación teórica, no de la misma manera que Sergio Almaraz, sino de una manera, yo diría, deductiva todavía. Es decir, hay más apego en René Zabaleta Mercado a los modelos teóricos, sobre todo a las lecturas recientes. Quizás una lectura gramsciana, ¿no?, desde la perspectiva del bloque histórico, y Almaraz tiene una lectura más singular, más desde el acontecimiento Bolivia. Pero, digamos, es conocida su teoría
de la formación social abigarrada y del método de la crisis, y a partir de la crisis leer precisamente la formación social boliviana. Entonces, todos estos aportes son importantes en la medida que ya no se trata solamente de aproximaciones, sino se trata de un pensamiento propio. El tercer intelectual crítico que queremos citar es José Carlos Mariátegui, que es anterior a ellos, que da lugar además a dos corrientes importantes que se sintetizan con anticipación en él, que es el marxismo latinoamericano propiamente dicho, que comparte, digamos, esta denominación de lo propiamente dicho con el marxismo afro, que en parte es anterior y que corresponde también a la época de José Carlos Mariátegui. Y la otra corriente es el indianismo, porque ahí tenemos en Mariátegui ya un pensamiento muy vinculado a la resistencia indígena en el continente y da lugar precisamente a un pensamiento propio con características singulares que combinan una especie de diálogo anticipado entre marxismo y indianismo. Obviamente tiene antecedentes importantes que le ayudan como atmósfera intelectual, que es el novelista peruano Arguedas, quichuista y que escribe en castellano y piensa en quechua, para decirlo de ese modo, y Manuel González Prada, el anarquista e indianista. Lo interesante de José Carlos Mariátegui es eso. Y en las 7 tesis sobre la realidad peruana, precisamente desarrolla una mirada muy peculiar, muy iluminadora de estas formaciones sociales. Tiene tesis importantes que sería importante mencionar, en el sentido de que nos muestra precisamente el alcance de este análisis. Uno es entender lo peculiar, no solamente de estas formaciones sociales, sino del vínculo con el modo de producción capitalista, que de alguna manera es articulado a las formaciones, no diríamos feudales, sino más bien gamonales, esta herencia de los conquistadores y del colonialismo que hereda los terratenientes. Entonces allí esa idea de la forma gamonal de la burguesía es tremendamente importante para entender no solamente la formación económica, sino también la estructura social. Entonces ahí está Mariátegui. Entonces tenemos formaciones sociales que son un desafío y que nos permiten precisamente entablar una lectura comprensiva, es decir, una hermenéutica desde la comprensión de la importancia de estos autores. Si bien ya no son aproximaciones porque estamos hablando de un pensamiento propio, pero todavía no logran abarcar el desafío de la complejidad de la realidad. En ese sentido hemos planteado algunas tesis auscultadoras que plantean la necesidad de escribir o reescribir, para decir de ese modo, la historia múltiple, la contrahistoria más bien, del continente a partir de la historia de las resistencias. Se ha escrito la historia de los vencedores desde la perspectiva de los vencedores. También, de una manera menor, de los vencidos en términos de una especie de contranarrativa, ¿no ve? Pero desde nuestro punto de vista ambas historias se complementan, porque la víctima y el verdugo, para decirlo así,
el amo y el siervo, el amo y el esclavo, las víctimas y el patrón, ¿no? El déspota de la casta gamonal se complementan. ¿Por qué? Porque la víctima es un complemento del verdugo. Y allí se desarrolla una relación perversa sadomasoquista. Lo que nosotros planteamos más bien es de que lo que nos ha escrito, la historia de la resistencia. Aquí no ha habido víctimas, sino desde un principio de la llegada de los conquistadores ha habido resistencias. Y las resistencias han ido desordenando la propia conquista y han ido desordenando la propia colonización y han inventado un nuevo continente, que es este continente de las resistencias de Abya Yala. Entonces, eso es lo que falta contar. Y a partir de las resistencias, de la mirada de las resistencias, podríamos tener una comprensión mucho más abarcadora de la formación social. Bueno, dicho esto, queremos entrar a algunas consideraciones hipotéticas e interpretativas de lo que está ocurriendo en el Perú y para mantener nuestro discurso en la formación social peruana. Desde un tiempo, ¿no? Quizás 2016, se ha venido viviendo de manera mucho más vertiginosa la crisis política en el Perú, el vacío político, y vamos a decir vacío de poder. El poder, bueno, habría que decir cómo se distribuye, qué pasa con el poder en el Perú desde el punto de vista de las tesis del poder como relaciones de fuerza. Pero aquí podemos decir la cantidad de presidentes que no han culminado su mandato, su gestión, y han sido interpelados y destituidos por el Congreso, ya es un número significativo. Y eso nos habla de manera muy patente de los grados de la crisis. Pero la crisis del Perú ha comenzado mucho antes. Como decimos, ya que hemos hablado de la formación social, la crisis de la que hablamos necesariamente tiene su antecedente primordial con la conquista y la colonización. Pero eso da lugar precisamente a consideraciones sobre la crisis en las estructuras de larga duración, como dice Fernand Braudel. Lo que nos interesa es un poco apuntar una tesis más certera, más específica, que dice: la crisis política, económica y social de estas formaciones sociales nacen con las repúblicas. Porque las repúblicas son la expresión misma de la crisis, de no haber resuelto los problemas fundamentales heredados de la conquista y la colonización. Las dominaciones sobre las poblaciones indígenas no ha desaparecido, sino se ha consolidado con un discurso liberal y en una forma republicana sui generis, que no incluía a todos en términos de derechos civiles y políticos, no incluía a las poblaciones indígenas. Y obviamente, en principio, no incluía a las mujeres. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una crisis de largo plazo. Obviamente hay distintas etapas, y aquí, a pesar de lo que dice Marie-Danielle de Melas, que escribe La invención política y trata de la formación, la elaboración de las constituciones de Bolivia, Perú y Ecuador, y hace un análisis de esos países que están naciendo como repúblicas, y hace un análisis de esos tres países porque considera que tienen estructuras sociales similares, poblaciones indígenas notorias, específicas, densas, una población mestiza
que todavía sigue siendo minoritaria en aquel entonces, y las poblaciones criollas. Y en ese contexto, ¿qué papel juegan los liberales y las constituciones liberales restringidas? Porque no incluyen a las poblaciones indígenas. Entonces, ese análisis es sumamente sugerente. Pero a pesar de lo que dice Marie Daniel de Melas, las tres formaciones sociales, la formación social ecuatoriana, la formación social peruana y la formación social boliviana, empiezan a vivir sus distintos decursos, si ustedes quieren, sus distintos devenires. Y de manera más concreta, en un plano de intensidad político, podemos decir que esas formaciones sociales van a arrojar distintas, cada vez más diferenciadas historias políticas. Aunque sus historias económicas pueden parecerse, pero también diferenciarse. Entonces, podemos encontrar ciertos hitos comparativos. Y como nos vamos a abocar ahora más a hacer ciertas consideraciones hipotéticas sobre el Perú, dejando como referencia lo que hemos dicho y escrito en ensayos y en exposiciones sobre la formación social ecuatoriana y la formación social boliviana, aunque tenemos algunas anotaciones respecto a nuestros análisis y nuestra memoria de recuperación de José Carlos Mariátegui, algunas anotaciones, decía, de la formación social peruana y de lo que podemos llamar de alguna manera el desideratum peruano. A pesar de eso, queremos hacer otras consideraciones puntuales. Bueno, en el caso del Perú, tenemos que encontrar, por lo menos en la historia reciente, bueno, lo de reciente va a depender del corte que hagamos, en el ciclo corto, en el ciclo mediano. Pero es importante anotar ciertas cosas donde se manifiesta de manera patente la crisis y la búsqueda de políticas que persiguen la solución al problema, pero no lo alcanzan a resolver. Uno de esos hitos en la historia reciente tiene que ver con Velasco, el presidente Velasco, el general Velasco, quien precisamente va a expresar una especie de ímpetu recogido de la crisis y de la interpelación persistente del pueblo peruano en sus distintas situaciones geográfico-políticas y con distintos matices discursivos. Pero, digamos, se da una salida, si ustedes quieren, bonapartista, para usar un término discutible, pero ilustrativo. Y en ese sentido empieza una reforma agraria. Y en ese sentido recoge un caudal de resistencias y de luchas sociales y de luchas de clases. En un contexto donde ya había toma de tierras por parte de Hugo Blanco, que en aquel entonces era trotskista, y obviamente en ese contexto se intenta una nacionalización del ejército, una nacionalización del Estado a través de la nacionalización del gobierno, usando las palabras que usan Sergio Almaraz Paz y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero las resistencias internas de una burguesía que nunca ha dejado de ser gamonal, la peruana, y sobre todo considerando la diferencia de perspectivas de memoria y de perspectivas y proyección entre la costa y la sierra, esa
resistencias, o más bien reacciones, más que resistencias, porque nosotros estamos dándole un cariz de lucha a las resistencias, y aquí estamos hablando de reacciones de de la casta gamonal, de la burguesía gamonal, de los estratos medios más conservadores peruanos. Esas resistencias terminan filtrándose al ejército y se refuerzan con lo que quedó de herencias conservadoras en el ejército, y terminan precisamente en una modificación del proyecto de Velasco, que era de carácter nacionalista revolucionario. Bueno, ese antecedente es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra, digamos, de que hubo intentos desde la institucionalidad, desde el Estado, de resolver los viejos problemas, por lo menos caminando de una manera reformista, pero no se solucionaron. Entonces quedó pendiente. Los problemas quedan pendientes. No se los puede ocultar con discursos, no se los puede ocultar con interpretaciones cada vez más circunscritas, estrechas y pobres de los discursos conservadores, liberales y neoliberales, y mucho menos con las interpretaciones bastante estrechas y miopes de los estados o de las potencias, sobre todo de una potencia que ha tenido mucho que ver en la historia, en la dramática historia de despojamiento del continente, que es la hiperpotencia de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se llamó en todo ese entonces del siglo XX imperialismo norteamericano. Entonces se conjugaron las resistencias y terminaron otra vez desencaminándose, es decir, volviendo, si ustedes quieren, a la ausencia de soluciones y a la continuación de políticas de conquista y de colonización, pero obviamente en contextos distintos, con discursos cambiados, con perfiles cambiados, pero digamos el guión o la estructura del guión seguía siendo el mismo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Precisamente un alejamiento de las soluciones que van a repercutir después en proyectos que van a buscar una salida no por el lado institucional, sino por el lado, pondremos, como se dicen o como pretenden decirse, revolucionarios. Entonces, hay proyectos guerrilleros que van a tener impacto, sobre todo el de Sendero Luminoso, en Ayacucho. En principio, digamos, tiene una expansión muy rápida en Ayacucho, una convocatoria atractiva en Ayacucho, que se va expandiendo en el Perú. Pero el mismo Sendero Luminoso empieza a vivir los decursos y los efectos de una guerra que termina siendo una guerra perversa entre el ejército y Sendero Luminoso, donde en el medio estaban las poblaciones campesinas que sufren en el medio de los tiros cruzados. Bueno, y va transformándose, yo diría, no es que se radicalice, sino va perdiendo su radicalismo y empieza a adquirir una connotación mucho más de salida por una violencia extrema, y en la medida que es una violencia extrema, ya pierde los horizontes políticos de liberación. Su traslado a Lima y la transformación de una guerrilla, diríamos, rural, una guerrilla en el campo, a una guerrilla urbana, quizás va a ser el peor error que haya cometido Sendero Luminoso, en la medida que eso implica distintos contextos, pero van a mantener la misma estrategia militar y quizás con características más virulentas, impactos más virulentos en las zonas urbanas. Y eso no va a traer convocatorias, sino miedo. Y por otra parte, miedo no solamente que causa a la población, sino miedo al propio Estado y los gobiernos y las clases dominantes, que frente al miedo van a acudir a distintas tecnologías de contrainsurgencia ya adquiridas
en el contexto de las guerras de baja intensidad. Bueno, al final termina preso Abigail Guzmán, es derrotado Sendero Luminoso y ahí termina el proyecto de una manera, si ustedes quieren, fatal. Es decir, las salidas guerrilleras, que serían la otra salida no institucional, también fracasan. Entonces, Perú se queda huérfano de proyectos. ¿Por qué? Porque la represión del Estado va a aprovechar no solamente de atacar, desmantelar Sendero Luminoso y la otra guerrilla guevarista, sino que va a destruir los sindicatos, va a destruir los partidos políticos, va a destruir el tejido social y la capacidad de lucha del pueblo peruano. Entonces va a dejar un vacío, un hueco enorme que se va a tardar en recuperar y sigue tardando porque ese vacío no se ha llenado hasta ahora y no se ha recuperado el tiempo perdido. Entonces tenemos que ver ese contexto para tratar de entender lo que sucede precisamente después en la crisis política peruana, que se refleja precisamente en esa concurrencia compulsiva que se da entre los poderes del Estado. Entonces no se resuelve la crisis, sino se manifiesta. Y quizás esa solución tan pragmática de la burguesía peruana que se da en el estilo Fujimori nos muestra precisamente los límites cada vez más estrechos de salida de la burguesía gamonal peruana. Es decir, recurre precisamente al terrorismo de Estado, más sofisticado, y a una represión sañuda y a la masacre. Entonces, y a los asesinatos. El título que usa la burguesía gamonal, los medios, inclusive las clases medias conservadoras, va a ser de que Fujimori venció al terrorismo. Bueno, pero eso es parte de la propaganda y la publicidad de estratos conservadores muy limitados, que cada vez están más lejos de la complejidad de la problemática política, económica, social y cultural del Perú. Es decir, no comprenden lo que está ocurriendo. Entonces ya se mueven en un plano de intensidad demasiado virtual, que es el de los medios de comunicación. Entonces, la salida por el lado gamonal, ya en la forma de Fujimori, una forma, si ustedes quieren, muy de la modernidad tardía, fracasa. Es decir, todos los proyectos fracasan. Y en ese contexto se da pues esa sucesión muy intensa, muy vertiginosa, muy rápida, sin acabar sus gestiones de los presidentes. Entonces el malestar, de todas maneras, el malestar, no solamente en la cultura, para hacer paráfrasis a Lévi-Strauss, sino el malestar social, digamos, va en crecimiento. El pueblo peruano se cansa de una casta política que cada vez es más corrupta. Es decir, un estilo de la casta política es la corrupción. Un estilo de reproducción es la corrupción y la corrupción institucionalizada. Los analistas, entre comillas analistas, hablan del crecimiento económico del Perú. Obviamente en estadísticas eso se puede demostrar. Es decir, bueno, pero es un crecimiento económico bajo los cánones de una ideología económica que se basa en indicadores macroeconómicos, como el PIB y la variación del PIB, que si bien pueden orientar una dimensión del crecimiento, son limitados para entender la problemática de las estructuras cualitativas de la economía. Eso también lo hemos dicho en otros ensayos. Entonces, de lo único que se agarra
todo el conservadurismo desubicado y de otro estilo, del estilo mediático, es de esto, de que se ganan del crecimiento económico del Perú, pero no saben de qué agarrarse. La verdad de la milanesa, como se dice popularmente, es que tenemos una crisis cualitativa profunda en el Perú, en la formación social peruana, una crisis política, una crisis múltiple del Estado-nación peruano. Y eso no se va a salir con discursos. Y mucho menos se van a entender, o más bien nos muestran que no entienden, estos analistas que proliferan y que ahora tratan de entender qué es lo que ha pasado con el último caso de la crisis, que es el presidente Castillo destituido y ahora detenido y juzgado. Es decir, cada vez producen más discursos, pero que dicen cada vez menos, cada vez nada. El tema aquí es de que Castillo no puede entenderse sino en este contexto. No puede entenderse sino en este contexto histórico, político, social y cultural. No puede entenderse sino en el contexto de lo que está ocurriendo en las dinámicas de la formación social y en sus distintos planos de intensidad, articulados, integrados y entrelazados. Es decir, Castillo no es otra cosa que un personaje más de la crisis. Entonces, muy lejos también esas desgarraduras de vestidura de los neopopulistas, mal llamado progresistas, porque de progresistas solo tienen el nombre, lo que nos han demostrado que son tan conservadores como los otros, porque son no otra cosa que expresiones patéticas de un patriarcalismo trasnochado. Es de una convocatoria del mito cada vez más vaciada de contenido. Y para peor aún, se han convertido todos los gobiernos progresistas en agentes encubiertos de las empresas transnacionales del sistema mundo capitalista y del orden de dominaciones. Lo único que están haciendo es disputar dominios, partes de los dominios, cuotas de dominios en la geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos precisamente es de que, incluyendo obviamente a estos neopopulistas, ¿no?, que se desgarran las vestiduras y que no ven nada y que ocultan además la crisis y no ven la crisis y que además quieren convertirlo en otro progresista Castillo. Castillo no es otro progresista. Y lo patético es que lo mismo que los gobiernos progresistas, los caudillos progresistas y los líderes progresistas muestran una analogía que comparten. ¿Cuál es la analogía que comparten? La analogía que comparten es la grotesca comedia. La grotesca comedia, donde el neopopulismo no tiene el alcance de lo que fue el discurso populista, nacionalista y revolucionario, del nacionalismo revolucionario de mediados del siglo XX, donde había líderes y proyectos políticos en acción que tuvieron alcances y efectos de Estado a través de las nacionalizaciones. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay un servilismo espantoso al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces Castillo no es un profesor, viene de familias campesinas y obviamente ha tenido el apoyo del pueblo peruano en la votación significativa que ha tenido. ¿Por qué? Porque estaba cansado el pueblo peruano de la casta política, corrupta, pero digamos equivocado de persona, porque sencillamente es otro comediante, no por él mismo, no porque él quiere ser comediante, sino porque no hay posibilidades de otra cosa si es que no rompes tanto con el marco institucional como con las herencias fracasadas de un revolucionarismo patético.
No nos olvidemos lo que dijo Albert Camus en El hombre rebelde, cuando hace una evaluación de las revoluciones y sobre todo de la rebelión. Y a partir de la rebelión, de este acto ético de la rebelión, hace una evaluación de la revolución. Lo dice muy claramente, haciendo un balance de las revoluciones triunfantes, pero precisamente en el triunfo fracasadas, porque reproducen el poder, reproducen las dominaciones con otro estilo, un estilo totalitarista. Entonces, decía Camus que una revolución que deja de ser rebelde deja de ser revolución. Así de simple. Entonces, la medida que se pierde la capacidad crítica, que es lo que motiva, lo que ilumina, lo que la hace iluminista, por así decirlo, a las revoluciones, lo que abre aperturas para la revolución misma, en la medida que esta rebelión, digamos, desaparece, desaparece precisamente el contenido, el fuego de la revolución y se vuelve una policía. Eso fueron los estados socialistas del socialismo real, estados policiales. Entonces, ¿qué se llama? El revolucionario patético en el caso peruano ha sido porque han sido proyectos que quizás en un principio han sido gestados con mucho ímpetu, pero sin hacer las consideraciones autocríticas y críticas de un marxismo que de manera esquemática había lanzado una comprensión muy limitada del mundo y del devenir del mundo, del sistema mundo capitalista. Y por lo tanto no tenía capacidad de afrontar los desafíos que le planteaban las dominaciones del nuevo sistema mundo capitalista. En la medida que se volvieron estrechamente esquemáticas, pobremente esquemáticos, entonces obviamente fueron un factor de su propio fracaso. Pero por otra parte, en la medida que a pesar de que tenían un ímpetu y recogían rebeliones acumuladas, singulares, locales de la formación social, en esa misma medida, digamos, fueron reabasteciéndose de un ímpetu, pero que lo malgastaron. Es decir, no entendieron muy bien qué implica esa rebelión, porque no pensaron de manera directa el contenido histórico-político de la rebelión y de las resistencias y le dieron el alcance más bien pobre de proyectos tremendamente esquemáticos y obviamente totalitarios. Entonces, todos los proyectos han fracasado. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es una autocrítica pedagógica del pueblo peruano, una reflexión profunda de todo lo que ha pasado, un análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, preguntarse cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente y encontrar precisamente en la memoria social, en la experiencia social, encontrar en las herencias más ricas la fuerza para activar la potencia social, para activar la rebelión, pero ya hay nuevos horizontes, con nuevas perspectivas, en el contexto de la crisis múltiple del sistema mundo capitalista, de la crisis múltiple del Estado, y en la búsqueda de soluciones a los problemas iniciales que hemos heredado, que tienen que ver con la conquista y tienen que ver con la colonización, y obviamente que tienen que ver con la civilización capitalista, que es el sumum de la historia de las civilizaciones, que no es otra cosa que la historia de un patriarcalismo que ha ido castrando a las sociedades humanas de su capacidad creativa y que solo ha continuado a lo largo de 5 milenios como guerra contra las mujeres. Entonces, hay una tarea inmensa para nuestros pueblos y es precisamente volver a la memoria para inventar el porvenir.